El niño de Ciudad del Maíz que resolvió lo que 30 ingenieros no pudieron, y hoy trabaja para la NASA. En la secundaria Justo Sierra de Ciudad del Maíz, todos conocían a Mateo, pero no por razones positivas. Le decían el loquito de los cables, porque siempre llevaba en su mochila algún aparato desarmado, pilas, alambres o un destornillador. No hablaba mucho, no jugaba fútbol y no tenía muchos amigos. Lo suyo eran los inventos. Mientras los demás niños estaban pegados al celular o se burlaban de los maestros, Mateo se la pasaba diseñando cosas imposibles en una libreta vieja que su mamá le había regalado. Bienvenidos a Historias que no olvidas. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de éxito, humillación y redención. Su mamá, doña Estela, tenía una pequeña tienda en la colonia Loma Alta. Con esfuerzo sacaba adelante a Mateo y a su hermanita menor. El papá los había abandonado cuando Mateo tenía 3 años. Desde entonces, su mundo se limitaba a su familia, su imaginación y las veces que podía conectarse a Internet con el wifi de la biblioteca. Un día llegó la tan esperada excursión escolar. Iban a visitar el Parque Ecológico de El Naranjo, un lugar donde se enseñaba a los niños sobre energías limpias, reciclaje y el cuidado del agua. Para muchos era solo un paseo. Para Mateo, era la oportunidad de ver de cerca los paneles solares que tanto había estudiado en YouTube. «¡Hey, Mateo! ¿Trajiste tus cables también para el campo o vas a desarmar los árboles?», le gritó uno de los niños del grupo apenas subieron al camión. Todos rieron. Mateo no respondió. Solo apretó los labios y abrazó su mochila. Cuando llegaron al parque, un guía les mostró los sistemas de captación de agua, las lombricompostas y finalmente, el área de paneles solares. Ahí, los niños comenzaron a aburrirse. Algunos se alejaron a comer papitas. Mateo, en cambio, se quedó observando los paneles. Se dio cuenta de algo extraño: la sombra de un árbol cercano tapaba una parte del sistema durante varias horas del día. Se acercó al guía y le dijo con timidez: «Disculpe, creo que si movieran el panel medio metro a la izquierda, podría recibir luz directa todo el día». El guía lo miró con desdén y se rió. «¿Y tú cómo sabes eso, ingeniero? ¿Ya trabajaste en la NASA?», o que los compañeros de Mateo soltaron una carcajada. Él se alejó en silencio, con la mirada baja. Pero lo que nadie sabía era que un ingeniero ambiental que colaboraba con el parque había escuchado todo. «Oye, chavo, ¿cómo te diste cuenta?», le preguntó al terminar la visita. Mateo le explicó su razonamiento, hablando de los ángulos de incidencia de la luz solar y de cómo la sombra reducía el rendimiento de la celda fotovoltaica. El ingeniero quedó impresionado. Tomó nota, hizo cálculos, y efectivamente, el niño tenía razón. Ese pequeño cambio podía aumentar la eficiencia del sistema en un 18%. 2 semanas después, el parque subió un vídeo a sus redes explicando cómo un niño de secundaria había resuelto un problema que su equipo llevaba meses intentando entender. El vídeo se viralizó. En menos de una semana, lo habían compartido desde páginas de tecnología hasta noticieros locales. Lo llamaron el genio de Ciudad del Maíz. La secundaria invitó a la prensa. El director, que antes lo ignoraba, le ofreció una beca completa. Incluso los compañeros que antes lo molestaban comenzaron a verlo con otros ojos. Pero para Mateo, lo más importante era ver que sus ideas valían. Que no estaba loco por pensar diferente. A partir de ahí, todo cambió. Una universidad en Monterrey lo invitó a participar en su programa de talentos juveniles. En sus vacaciones, viajaba a tomar cursos de robótica, programación y energías renovables. Cada vez que regresaba a casa, traía nuevos proyectos. Armó un cargador solar para celulares que empezó a vender entre los vecinos. Con lo que ganaba, ayudaba a su mamá en la tienda. Pero no todo fue fácil. Cuando Mateo cumplió 14, recibió una invitación para competir en una feria científica nacional en Guadalajara. El problema era que no tenían dinero para el viaje.
Su mamá pensó en vender su refrigerador o pedir un préstamo. Pero la comunidad, que ya conocía la historia, se organizó y logró juntar el dinero. Algunos aportaron 20 pesos, otros 1 kilo de arroz para la rifa que hicieron en la secundaria. Gracias a todos, Mateo pudo ir. Y ganó. Su invento, un sistema de purificación de agua con energía solar hecho con botellas recicladas, fue el más innovador. Representó a México en una competencia en Alemania. Ahí, con tan solo 15 años, se enfrentó a jóvenes de Japón, Canadá y Noruega. Volvió con una medalla de oro colgada al cuello. Ese fue el momento en que una fundación estadounidense lo contactó. Le ofrecieron una beca para estudiar en Houston, en un programa especial de ciencia avanzada. Su mamá lloró cuando le dijeron que todo estaba cubierto, vuelos, hospedaje, estudios. Solo tenía que seguir siendo él. En Houston, Mateo conoció a científicos reales. Gente que hablaba su mismo idioma mental. Lo invitaron a colaborar con un grupo que buscaba mejorar la eficiencia de los paneles solares utilizados en satélites. A los 17 años, Mateo ya estaba proponiendo mejoras que dejaron sorprendidos a los ingenieros de la NASA. Y mientras todo eso ocurría, él seguía recordando aquel día en el Naranjo, cuando por primera vez alguien creyó en su forma de ver el mundo. Ahora, cada vez que regresa a Ciudad del Maíz en vacaciones, va al mismo parque ecológico. Se sienta frente al panel solar que ayudó a corregir y sonríe. Ya no es el niño raro. Es el joven que supo mirar donde nadie más veía. Que convirtió la burla en motivación, y la soledad en creatividad. Los niños que una vez se rieron de él ahora lo siguen en redes. Algunos le escriben, avergonzados, pidiéndole consejos para sus tareas. Mateo responde siempre con respeto, nunca olvida lo que sintió cuando lo ignoraban, y por eso, su mayor sueño no es solo inventar cosas, sino inspirar a otros niños como él. Porque a veces, la diferencia entre un niño humillado y un genio reconocido, es simplemente que alguien lo escuche. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite creer en su talento. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez te subestimaron por ser diferente? Nos encantará leerte.